¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana veremos el capítulo número 11. Muy bien, chicos, entonces esta semana nos corresponde ver genética de manera general. Vamos a ver genética mendeliana y genética no mendeliana. Recordemos que la siguiente semana vamos a ver nuestro capítulo de genética del sexo. La genética. Observamos nosotros que tanto en la mitosis como en la meiosis, estos procesos biológicos permiten que la información genética pase de una célula a otra, ¿verdad? De célula a célula, de manera hereditaria. Recuerden que la genética es la ciencia que estudia la herencia y la variación. Y también, ¿no? estos genes, este ADN, ¿sí? Se hereda de generación en generación, asegurando así la continuidad de las especies. Pero el conocimiento de la mitosis y meiosis fue bastante limitado en realidad. El estudio de su papel en la herencia no se desarrolló ni refinó, sino recién hasta el siglo XX. En 1865, el famoso monje austriaco Gregor Mendel, en una reunión de la Sociedad de Historia Natural de Brünn, chicos, en aquel entonces no se llamaba ciencia, se llamaba Historia Natural, dio a conocer los resultados de 8 años de estudio y análisis, pero su trabajo quedó en el olvido durante 34 años. Cuando comienzos del siglo XX recién se conoció a ciencia cierta los experimentos, fue considerado como una nueva y notable dificultad a vencer. Esto resultó ser el principio del estudio de la genética, la ciencia de la herencia y la variación, como una rama definida en ciencias biológicas. Chicos, recordemos que Gregor Mendel fue totalmente ignorado, lo tildaron como loco, porque era para ellos, en aquel entonces, los grandes notables de historia natural, que antes de esa manera se llamaba la ciencia, para ellos era ilógico, absurdo mezclar matemáticas con biología. Lo cual sabemos que en la actualidad la biomatemática es una ciencia muy importante, ¿sí? Muy importante a nivel mundial. Gregor Mendel fue considerado padre de la genética, lamentablemente, después de que ya había muerto. Gregor Mendel nace el 20 de julio de 1822 en un pueblo llamado Heissendorf, en lo que era República Checa, Entonces, provincia austriaca. Fue bautizado con el nombre de Johann Mendel. Tomó el nombre de padre Gregorio al ingresar como fraile agustino. El 9 de octubre de 1843, en el convento de agustinos de Brünn, conocido en la época como Brünn, como tal, y sede de clérigos ilustrados. El 6 de agosto de 1847 se ordenó como sacerdote. Mendel presentó sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Brünn el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865. Los publicó posteriormente en 1866. Sin embargo, los resultados fueron ignorados por completo. Recuerden que Gregor Mendel mostraba de que si nosotros cruzamos una plantita con flores moradas con una plantita con flores blancas, el 100% de la descendencia va a tener flores moradas, ¿no? Pero cuando se cruzan entre ellos encontraremos nuevamente flores moradas y flores amarillas. O sea, Mendel, al explicar esto, lo tildaron pues de una persona que eso no tenía sentido, que estaba loco, porque era imposible predecir cómo iban a ser las futuras generaciones. Y realmente la genética es una ciencia predictiva, que en base a probabilidades, ¿no?, de acuerdo a los genes, nos dice cómo va a ser la futura descendencia. Lamentablemente, ¿no?, sus trabajos fueron ignorados por completo. Y es que recordemos algo, chicos, para esta época ni siquiera se conocía el ADN. Se sabía que la célula que tenía núcleo, ¿verdad? Pero la molécula creían que era una proteína, lo que estaba en el interior de del núcleo de la célula. Todavía no se descubría el ADN, ¿no? Obviamente por Rosalind Franklin y Watson Crick. Mendel fallece el 6 de enero de 1884 en Brünn a causa de una nefritis crónica, ¿no? Nefritis a nivel renal. Cuando se descubre el ADN
y los genes y su comportamiento y demás, un científico recordó que había un monje austriaco, ¿no?, que lo tildaron de loco y que él había hecho análisis al respecto. Se redescubren los trabajos de Mendel, se sacan de las bibliotecas y se dan cuenta que efectivamente Mendel él ya conocía de este comportamiento. Claro que Mendel no conocía del ADN. Mendel no los llamó genes, los llamó factores heredables, ¿sí?, los factores que iban de generación en generación. Gregor Mendel, señores, es nombrado el padre de la genética post-mortem, lamentablemente. La genética sabemos que es la ciencia de la herencia y la variación, cuyo objeto de estudio son los genes. Los genes, los cuales pueden ser dominantes, codominantes y recesivos. Y por si acaso, chicos, hay muchos otros tipos de genes, pero a nivel preuniversitario solo se estudian dominantes, codominantes y recesivos. Los genes tienen un comportamiento muy variado, ya que tenemos un montón de genes. Pero Gregor Mendel, señores, en su legado nos deja las famosas leyes de Mendel. La primera y la segunda ley de Mendel. La primera ley de Mendel conocida como la ley de la segregación y la segunda como la segregación independiente. La ley de la segregación o primera ley de Mendel es en donde se trabaja solamente con un gen, solo con un gen. Obtenemos la F1 en donde todos van a ser híbridos. ¿Por qué? Porque se cruzan líneas puras. Esto lo vamos a ver en unos instantes. En la segunda ley de Mendel, o ley de la segregación independiente, se refiere a el cruce con dos genes. Vemos el gen A y el gen B. Aquí es donde vamos a obtener las proporciones 9:3:3:1. Lo vamos a analizar en unos instantes. En el año 2000, chicos, y en el 2001 se publicó lo del genoma humano. El genoma humano fue descifrado casi totalmente en el año 2000 y en el 2001 se publica. Gracias al Consorcio Nacional Estadounidense y a la empresa privada Celera Genomics. Aquí, chicos, vamos a encontrar el famoso secreto de la vida. ¿A quién se refiere con el secreto de la vida? Es que al observar los cromosomas se descubren que los cromosomas estaban hechos de ADN, ¿no? Y se empieza a hacer un análisis mucho más profundo. Y es que, chicos, el cuerpo humano, tanto del varón como de la mujer, está formado por aproximadamente 50 trillones de células, muchísimas. Cada célula tiene núcleo y en el núcleo sabemos que hay 23 pares de cromosomas. Los cromosomas contienen aproximadamente 2 millones de moléculas de ADN. Y el ADN es el archivo en donde se almacenan las instrucciones, ¿no?, que se necesita para nacer y reproducirse. Aquí están los genes. Recuerden que los genes, como les había mencionado en la semana número 1, hay genes que están activos y hay otros genes que están inactivos. Cuando nosotros estamos en etapa embrionaria, hay genes que están activos y que cuando nacemos o desde ya etapa fetal se inactivan, porque son genes de nuestros ancestros que nos han permitido vivir 9 meses en un ambiente acuático rodeados de líquido amniótico, ¿no? Esos genes se mantienen inactivos, ¿no?, ya en la heterocromatina. Pero hay los genes que se mantienen activados durante toda nuestra vida, ¿no? Son genes para la producción de proteínas como la insulina, queratina, ¿no?, hormonas proteicas, etc. Los genes sabemos que están formados por una secuencia específica de ADN. Pueden tener 300 pares de bases, pueden tener 1500 pares de bases, ¿no?, entre otros, hay múltiples tamaños. El ADN sabemos que es una doble cadena complementaria y antiparalela. La cadena es una hilera de 4 bases: adenina, guanina, citosina y guanina. Y timina. Adenina con timina y citosina con guanina, ¿no? Eso es el ADN. Un gen, como ya les había mencionado, es una secuencia, un tramo de ADN que contiene información para fabricar una proteína. Recordemos aquí que el ADN primero se duplica, luego pasa a ARN mensajero y este se traduce en una proteína. Vamos a ver algunos términos importantes, chicos.
que ya lo hemos visto algunos la semana pasada, pero ahora vamos a identificar las palabras que se utilizan muchísimo en el capítulo de genética. Cromosomas homólogos y alelos. Los cromosomas homólogos lo vimos la semana pasada. El cromosoma homólogo son los 23 cromosomas que te hereda mamá en el óvulo y los 23 cromosomas que te hereda papá en el espermatozoide, ¿no? Ellos son homólogos. Son los homólogos. En total, ¿no? 23 pares de cromosomas. Los genes trabajan en parejas por este motivo, ¿no? Si, por ejemplo, aquí encontramos el gen para el color de ojos que te hereda mamá, aquí está el gen para el color de ojos que te hereda papá. Si, por ejemplo, mamá tuviera ojos marrones, ojo marrón es dominante sobre, por ejemplo, ojos verdes, que el papá tenga ojos verdes. Aquí, estos genes, tú vas a tener el gen de ojo marrón y el gen de ojo verde. Obviamente, esto en ti se va a expresar como ojos marrones. Se va a expresar como ojo marrón, pero tienes el gen para ojos verdes. Si esta persona se casa con otra persona de ojos marrones, también heterocigota, va a poder tener un descendiente de ojos verdes. Y la mayoría serán de ojitos marrones. Esto lo vamos a ver en un instante. Pero tenemos que entender aquí, con este ejemplo, que a esto se refiere que los genes vienen por parejas. ¿Por qué por parejas? El gen que te hereda mamá y el gen que te hereda papá. Ya que para un mismo carácter, para una característica, como por ejemplo color de ojos, hay dos alelos que se encargan de ello. Aquí observamos el mismo cromosoma, miren, aquí está el cromosoma, solo que aquí está el cromosoma simple y este es el cromosoma doble después de la interfase. Tiene dos cromátides hermanas, no confundir homólogos con hermanas. Cromátides hermanas son cromátides idénticas que están en un cromosoma doble. Cromosomas homólogos son estos, los que vienen por parejas. Aquí observamos pareja de cromosomas homólogos, miren, aquí están, ¿ven? Cada cromosoma con dos cromátides. ¿Y dónde yo puedo visualizar esto por acá? Claro, por ejemplo, esto de aquí, al culminar la interfase, vamos a ver a los cromosomas dobles. Vemos que cada cromosoma tiene dos cromátides hermanas, pero ellos son cromosomas homólogos. Recuerden que esto, en mitosis, ¿no? Se parte de la mitad, ¿sí? En meiosis se parte de la mitad, se hereda y luego se vuelven a repartir, ¿no? Esto en meiosis. Y al final queda cada célula con N. Nos mencionan ahora aquí a un par de cromosomas homólogos. Este es el que te hereda mamá, el que te hereda papá. Aquí tenemos el alelo A procedente del padre, nos indican. Y aquí está el alelo A minúscula procedente de la madre. ¿Qué cosa es un alelo? Alelo es la forma que tiene un gen. Es que, chicos, recordemos que hay, por ejemplo, ojos de color marrón, verde, azules, negros, ¿verdad? De color marroncito claro. Hay muchas variantes. A todas las formas diferentes que tiene un gen se le conoce como alelo. Este es el cromosoma procedente del padre, el cromosoma procedente de la madre. Ya, está al revés. De acuerdo al ejemplo que nos han puesto, este es el cromosoma que nos hereda papá y este es el cromosoma que nos hereda mamá. No tenemos aquí la pareja de cromosomas homólogos, cada cromosoma con una sola cromátide en este caso. Por lo tanto, chicos, aquí está cada individuo. Miren, los genotipos es la forma de un gen, que puede ser homocigoto, puede ser heterocigoto. Homocigoto también se llama de línea pura. Y los de línea pura pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. En ambos casos son los puros, los de línea pura. El heterocigoto también es conocido como híbrido, porque es obviamente la mezcla de ambos genes. El genotipo nos indica cómo son los genes. El fenotipo nos indica cómo se ve la expresión de estos genes. El fenotipo también se le conoce como el genotipo más el ambiente. Se le conoce de esta manera, genotipo más ambiente. Por eso es que se visualiza de esta forma. Entonces, chicos, ¿qué es lo que visualizamos por aquí?
Como A, el alelo A mayúscula, domina sobre el alelo A minúscula, solo tendrán fenotipo, ojos azules, los individuos de genotipo, ambos recesivos. A esto se le llama la dominancia. Recordemos que Gregor Mendel, él nos da las leyes mendelianas y mucho conocimiento, pero Gregor Mendel solo trabajó con genes dominantes y recesivos. Los genes dominantes y recesivos con los que trabajó, chicos, fue con Pisum sativum. Pisum sativum es el nombre científico de la arvejita, conocido también como guisante, conocido también como chícharo, como quieran llamarlo. Mendel encontró estas 7 características para esta especie. Primero, cuando las semillas tienen forma redonda, esto es dominante, pero algunas tienen forma arrugadita, esto es recesivo. Cuando la semilla es amarilla, chicos, esto es dominante. Oye, pero la mayoría de arvejitas que vemos es de color verde. Sí, por cuestiones, eso ya lo hacen a nivel de la agricultura, prefieren siempre las semillas verdes. ¿Por qué? Porque la gente prefiere comer semillas verdes, pensando que la planta siempre es verde. Pero no, en realidad, en el caso de las arvejitas, el dominante es el color amarillo. El verde es el color recesivo. Es el color recesivo. El color de la flor. Cuando las flores son púrpuras o moradas. La flor púrpura, chicos, es una característica dominante. Cuando la flor es blanca, como en este caso, cuando la flor es blanca, esto es recesivo. De acuerdo a las vainas, cuando la forma de la vaina es lisa, esto es dominante. Pero cuando es todo arrugadito, esto es recesivo. Cuando la vaina es de color verde, es dominante. Pero cuando la vaina es amarilla, esto es recesivo, ¿no? Vemos lo inverso que en la semilla. De acuerdo a los tallos, cuando las flores de los tallos se encuentran en posición axial. ¿Qué quiere decir axial? Aquí, mira, entre los tallos, entre las ramas. Esto es posición axial. Pero cuando las flores están en posición terminal, o sea, en el extremo de la planta nada más, en posición terminal, esto es recesivo. Cuando el tallo es largo, cuando es una planta alta, esto es dominante. Pero cuando la planta tiene tallito corto, es una planta enana, encontramos que esto es recesivo. Recordemos que como aquí hay dominancia y recesividad, siempre lo vamos a ver de esta manera. Los individuos que tienen características dominantes pueden ser dominantes homocigotos o puede ser heterocigoto. Como es dominante, este se expresa sobre el recesivo. Para que tengan fenotipo recesivo, como en este caso, tienen que ser homocigotos recesivos. Es la única forma de expresar el fenotipo recesivo. Chicos, aquí tenemos la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel, la segregación, que es la herencia de los genes. P viene de parentales. P viene de parentales, eso significa. Y F1 es la primera generación. Mendel siempre partía de las líneas puras. Mendel siempre nos hablaba primero de los parentales de línea pura. Aquí tenemos un individuo de línea pura, dominante, ¿no? Y aquí un individuo de línea pura, recesivo. Cuando nosotros cruzamos individuos, ambos de línea pura, obtenemos a toda la F1 heterocigota. Todos son híbridos. Pero ¿cómo será su fenotipo, chicos? A ver, genotipo, característica del genotipo, heterocigoto. Característica fenotípica, aquí vamos a encontrar que van a manifestar el gen dominante, ¿no? El color dominante. Si estamos hablando, por ejemplo, de flores, la flor de Pisum sativum, aquí todos serán de flor púrpura, o violeta, o morado. Pero genotípicamente es heterocigoto o híbrido. Chicos, si es que en alguna premisa les ponen, por ejemplo, el genotipo es púrpura. Esa es una premisa
contextualmente incorrecta, está mal. Si te dicen el fenotipo es híbrido, tampoco es correcto. Híbrido o heterocigoto es el genotipo. El fenotipo manifiesta, expresa el color o la forma de los genes. Es una característica. Muy bien, entonces chicos, cuando nosotros cruzamos estos individuos, que se puede hacer de diferente manera, si no tienen mucha práctica en genética, háganlo así, miren, hagan un cuadrito. Este individuo me puede dar este gen o este gen. Y este otro individuo me puede dar este gen o este gen, ¿sí o no? Claro, aquí está este y este. Hacemos un cuadrito y cuando ellos se reproduzcan, mira, le hereda A con A, A con A. Hacemos un cuadrito de doble entrada, nada más. Por lo tanto, toda la F1 va a ser híbrida o heterocigota y todos manifiestan el color dominante. Pero, esto es la F1 y Mendel no quedó ahí. Mendel a ellos los cruzó entre sí para obtener la F2, la segunda generación. Por eso es que nosotros vemos aquí esto. En la F2 tomamos a estos individuos que todos son iguales, ¿no? Todos son iguales. Tomamos aquí, este individuo, aquí está este gen, por aquí este otro, por aquí está este y por aquí el otro. Listo. Cuando cruzamos estos individuos, miren, A mayúscula con A mayúscula, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula y A minúscula con A minúscula. Ahí están. ¿Qué voy a obtener yo entonces en la F2? En la F2, genotípicamente, mira, genotípicamente yo obtengo un individuo homocigoto dominante, 2 híbridos y un individuo homocigoto recesivo. Y fenotípicamente obtengo 3 individuos, por ejemplo, con flores moradas o violetas y un individuo con flores blancas. Ojo que los parentales será flor violeta, flor blanca. Toda la F1 será de flor violeta. Y la F2 encontraremos individuos de flores violetas y flores blancas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí tenemos, chicos, la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel nos menciona la ley de la segregación independiente. ¿A qué se refiere segregación independiente? Que una característica no tiene nada que ver con la otra. Es decir, que no tiene nada que ver que yo tenga plantas de tallo alto y estas pueden tener o flor blanca o pueden tener flor violeta. No tiene nada que ver uno con el otro. Nada que ver. Pueden ser también de tallo corto. Y la planta de tallo corto puede tener flor blanca o puede tener flor violeta. No tiene nada que ver. ¿Saben en dónde se manifiesta esto también? En las características fenotípicas de los seres humanos. El cabello de color negro no tiene nada que ver con el color de piel. Hay personas de piel clara u oscura que tienen cabello negro. El cabello claro o castaño tampoco tiene nada que ver con el color de piel. ¿Saben en dónde vemos mucho esto, chicos? En Brasil. Porque en Brasil hay mucho cruce racial, grupos étnicos que se mezclan de una manera bastante variable. Por eso es que en Brasil, por ejemplo, encontramos personas de piel negra con cabello castaño o bastante claro u ojos claros. Así como hay personas de piel blanca con ojos marrones oscuros. A eso se refiere la segregación independiente, la segunda ley de Mendel. Y lo vamos a ver por aquí. Miren, nos muestran por aquí una semilla de Pisum sativum. Obviamente ella es amarilla, ¿no? Lisa, amarilla lisa. Por aquí vamos a encontrar una semilla verde rugosa, o sea recesiva. Pero miren, cuando nosotros cruzamos a estos individuos, que obviamente son los parentales, ¿cuál es la ley de Mendel? Que cuando tú cruzas líneas puras, toda la descendencia, la F1, van a ser híbridos o heterocigotos. Todos. Entonces aquí yo, ¿cómo lo veo? Lo vas a ver, ¿cómo? Si se cruza esto con esto, amarillo con verde, ¿cómo será toda la descendencia? Fenotipo dominante, ¿verdad? Los híbridos manifiestan el A mayúscula. Lisa, obviamente, porque también es dominante. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros crucemos a estos individuos de la F1, porque todos van a ser así idénticos, todos van a ser híbridos,
Cuando cruzamos a la F1 para obtener la F2, cruzamos a los dihíbridos o doble híbridos. ¿Y cómo se hacen estos cruces? Chicos, este individuo, basémonos solamente en este individuo. Este individuo, que es de esta manera, ¿cómo estarán los genes en sus cromosomas? Así, ¿sí o no? Mira, acá están los cromosomas, acá estará A mayúscula, acá estará A minúscula, ¿sí o no? Y por aquí estará B mayúscula y por aquí B minúscula. Este individuo, el cual obviamente es diploide, este individuo va a generar por meiosis gametos. Pero cuando este individuo me genere gametos, ¿de qué se trata la meiosis, chicos? De la recombinación genética. Entonces, nosotros al recombinar, ¿qué es lo que vamos a obtener? Cuando ocurre la recombinación genética o crossing over, recuerden que son todos contra todos. Y como no sabemos exactamente qué cruce va a haber, pues bien sencillo, tenemos que probar todos los cruces. Por lo tanto, cuando ocurre el entrecruzamiento, nosotros podremos encontrar que A mayúscula, mira, se puede quedar con B mayúscula también, ¿eh? Mira, se puede quedar así. Pero también puede ocurrir esto. Mira, ¿sí o no? Claro, esta combinación. O también podría quedar esto, ¿no? En el caso del otro cromosoma, podría quedar de esta manera. O también A minúscula con B mayúscula. Esto sería el resultado del crossing over en los gametos, ¿no? En los gametos de este individuo. Por ese motivo, chicos, esta es la explicación del por qué nosotros vemos esto aquí, mira. A con B, A con B, A con B, A con B. ¿Sí o no? Aquí está, mira, A mayúscula con B mayúscula, A mayúscula con B minúscula, A minúscula con B mayúscula y ambas minúsculas. Aquí están. Porque esto de aquí son las probabilidades de herencia, luego de la producción de gametos, luego del crossing over. Y por el otro lado tenemos obviamente los que también puede producir este individuo, ¿no? Que es A con B, A con B, A con B, A con B. Cuando hacemos este cruce, chicos, miren por aquí, miren lo que obtenemos. Al hacer los cruces, obtenemos toda esta herencia, miren. ¿Cómo lo voy a ver? A ver, primero, esta es amarilla lisa. Mira, esta también será amarilla lisa, 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 amarilla rugosa, amarilla rugosa, amarilla rugosa. Por aquí tenemos verde liso, verde liso, verde liso. Y por aquí verde rugoso. Como vemos, obviamente el verde está en menor cantidad, igual que el rugoso, ¿no? Debido a que son recesivos. Pero chicos, aquí hay algunos truquitos que quiero que se den cuenta. Miren por aquí esta diagonal. Miren, son los puros. Miren, son los de línea pura. Y miren esta otra diagonal. Miren esta otra diagonal. ¿Quiénes son? Miren, son los doble híbridos. O sea que si a ti te preguntan por el cruce de dos dihíbridos, ¿cuántos dihíbridos se obtendrán en la descendencia? 4 de 16. Del cruce de dos dihíbridos, ¿cuántos de línea pura obtendremos? Del cruce de dos dihíbridos, ¿se pueden obtener individuos de línea pura? Claro, aquí están, miren. ¿Cuántos de línea pura obtenemos? 4 de 16 del cruce de dos dihíbridos. Ahora, ¿qué proporciones nos da aquí Mendel? La proporción 9331 es una proporción fenotípica, en donde nos indican 9 individuos de 16 tienen la primera característica dominante y la segunda dominante. A ver, ¿dónde están? Primera dominante, segunda dominante. A ver, vamos a poner otro colorcito. Primera dominante, segunda dominante. Primera dominante, segunda dominante. Primera dominante, segunda dominante. Primera dominante, segunda dominante. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también y aquí también.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 individuos con ambas características dominantes. Luego nos dicen 3 individuos que tienen la primera dominante y la segunda recesiva. A ver, primera dominante y segunda recesiva. Amarillo rugoso, amarillo rugoso, amarillo rugoso. 3 de 16. Luego nos indican que tenemos 3 individuos con la primera recesiva y la segunda dominante. O sea, verde liso, verde liso, verde liso, verde liso. Y por último, un solo individuo que tiene ambas recesivas, recesivo y recesivo. Y aquí está. De eso se trata, chicos, la segunda ley de Mendel. Como nos damos cuenta, mucha memoria no se necesita, ¿no? Es como que un juego de probabilidades, ¿no? Tipo razonamiento matemático. En los dihíbridos vamos a obtener esto. No se olviden, chicos, la proporción que nos da Mendel, el 9, 3, 3, 1, es una proporción fenotípica, no genotípica. En su separata, chicos, les menciona la parte teórica de la primera y segunda ley de Mendel. Sí, la primera ley de Mendel nos indican: cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación F1 son iguales. Mendel llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de arvejas, guisantes o chícharos, amarillos y verdes, pues siempre obtenía este cruzamiento de variedades de arvejitas amarillas. En la segunda ley de Mendel, o la ley de la segregación independiente, o principio de recombinación independiente, al cruzar nosotros dos individuos que difieren en 2 o más caracteres, o sea, pueden ser dihíbridos o trihíbridos o tetrahíbridos, estos se transmiten como si estuvieran aislados uno del otro, ¿no? O sea, un gen no depende del otro. De tal manera que en la segunda generación, los genes se recombinan en todas las formas posibles. Chicos, en esta parte vamos a ver lo que es la herencia ya no mendeliana, excepto el cruce de prueba. Cruce de prueba de todas maneras se trabaja todavía con dominantes y recesivos, pero herencia intermedia o dominancia incompleta, esto no tiene nada que ver con Mendel, ¿sí? Es otro tipo de genética, ¿sí? Ojo, Mendel nos habla solo de dominantes y recesivos. Si a ti en el examen te dan un ejercicio donde te dicen que son genes mendelianos, ya, dominante y recesivo. ¿Cómo sabes cuál es dominante y cuál es recesivo? Porque siempre el dominante tiene la mayor cantidad de individuos y los recesivos obviamente son minoría. En el cruce de prueba, chicos, recordemos que el cruce de prueba, estos cruzamientos se realizan cuando un individuo muestra dominancia para una característica, es decir, el fenotipo, pero se desconoce su genotipo, que puede ser homocigoto o híbrido, claro, porque recuerden, el homocigoto o el híbrido, ambos fenotípicamente poseen el carácter dominante. Y para averiguarlo, se le cruza con el individuo homocigoto recesivo correspondiente. Dependiendo de los resultados de la cruza, se podrán determinar si el individuo homocigoto es dominante o heterocigoto. Y es que, chicos, si nosotros tenemos esto, por ejemplo, mira, primer caso, si es que es homocigoto dominante y lo cruzamos por el heterocigoto recesivo, ¿qué vamos a obtener aquí? Cruce de líneas puras, chicos. ¿Cómo son todos? Híbridos. Pero segunda opción, ¿qué pasa si es que el individuo en realidad es un híbrido? Cuando tú lo cruzas con el homocigoto recesivo, vas a obtener, mira, vas a obtener el 50% de individuos con fenotipo dominante y el 50% con fenotipo recesivo, en vez de tener el 100% total. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de la diferencia. ¿Cómo? Al analizar la descendencia. Por eso esto se llama cruce de prueba. El cruce de prueba nos evidencia cómo es el genotipo de un individuo del cual no se sabe si es dominante de línea pura o híbrido. Hasta aquí entonces llegaría la parte de la genética mendeliana. En la parte ya de
la genética no mendeliana, encontramos la herencia intermedia o dominancia incompleta. ¿Qué cosa es esto, chicos? Aquí tenemos el famosísimo caso de, por ejemplo, las plantitas del dogo, en donde vemos amarillas, rojitas, anaranjadas o rojo, blanquito, rosado. Ninguno de los alelos involucrados domina totalmente al otro, razón por la cual los híbridos presentan un fenotipo intermedio, al que producen los individuos homocigotos recíprocos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos flores rojas y tenemos flores blancas. Aquí cuando cruzamos flores rojas con flores blancas, obtenemos flores rosadas. O sea, no es ni rojo ni blanco, es rosado. A eso se le llama el tercer fenotipo. Cuando a ti en un problema te hablen de 3 colores diferentes, de hachazo, tú tienes que saber que es la herencia intermedia. Y cuando cruzo a las rosadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto, rojo, vamos a ponerlo de esta manera, rojo, blanco. Cuando yo cruzo flores rojas con flores blancas, ¿qué obtengo? Flores rosadas, todas rosadas. Eso sería la F1, ¿no? Parentales, F1. Y cuando yo los cruzo para obtener la F2, ¿qué obtengo? Mira, rojo, tengo rosado, otra vez rosado y blanco. La F2 tengo rojo, blanco y rosado. Aquí están rojo, blanco y rosado. Esa es la característica en particular que tiene este tipo de herencia. Cuando cruzamos a la generación que tiene el tercer fenotipo, el cruce del tercer fenotipo nos va a dar los 2 fenotipos iniciales y el tercer fenotipo a la vez. En el caso de codominancia, es cuando ambos genes son dominantes y ambos se expresan a la vez. Este es el caso en que los alelos de un gen son responsables de la producción de 2 productos génicos diferentes y detectables. Ocurre una expresión conjunta de ambos alelos en el heterocigoto. Por ejemplo, mira, si yo tengo flores rojas, vamos a ponerlo de esta manera, y tengo flores amarillas, de esta manera. Cuando yo haga el cruce de estas flores, ¿qué voy a obtener? ¿Anaranjadas? No. Estas flores van a ser amarillas con manchas rojas o rojas con manchas amarillas. En esta descendencia, en este F1, yo voy a visualizar la característica de los progenitores, es decir, el color rojo y el color amarillo. Eso es lo que yo voy a visualizar. Esto no es una herencia intermedia porque no es anaranjado. Esto es codominancia. Codominancia. Un ejemplo típico de codominancia también es el tipo sanguíneo MN, un tipo sanguíneo muy utilizado en Europa, en donde las personas pueden ser de grupo sanguíneo M, pueden ser de grupo sanguíneo N, y cuando entre ellos tienen cruces, se reproducen, van a haber individuos MN. Y cuando cruzo los MN, si se cruzan 2 individuos MN, vamos a obtener individuos M, individuos MN e individuos N. Aquí observamos también codominancia. En el caso de alelo múltiple, encontramos que el número máximo de alelos que cualquier individuo diploide posee en un locus es de 2. ¿Por qué 2? Uno de mamá y uno de papá. Uno en cada uno de los cromosomas homólogos. Pero dado que un gen puede cambiar a formas alternativas en el proceso de mutación, y de ahí surgen los colores, teóricamente es posible un gran cambio de número de alelos en una población de individuos. Cuando existen más de 2 formas alternativas de un gen, estamos frente a un caso de alelo múltiple. Por ejemplo, chicos, caso típico de alelo múltiple, los tipos de sangre. Tenemos personas que tienen sangre A, sangre B y sangre O. ¿Y cuáles son los alelos que se heredan? Son los alelos IA, el alelo B y el alelo I minúscula. Hay 3 alelos, hay alelo múltiple. Las personas que tienen grupo sanguíneo A pueden ser, pueden ser A homocigoto o pueden ser A heterocigoto. Entonces, ¿esto qué significa? Que A es dominante sobre I. Las personas de grupo B pueden ser B homocigoto o pueden ser B heterocigoto. Nuevamente, B, como el fenotipo es B simplemente, B domina a I minúscula. Las personas de sangre O pueden ser la única forma. Mira,
el O, este es el recesivo. Y las personas de sangre AB solamente tienen una opción: alelo A y alelo B. Solamente dos. No pueden tener el alelo I minúscula porque son solo dos progenitores. Aquí nos damos cuenta de algo, chicos, que aquí tenemos codominancia, ¿sí o no? Acá hay codominancia, porque la persona es de sangre AB. Aquí, recesivo. Aquí vemos dominancia y recesividad, ¿no? Porque A es dominante sobre I minúscula y B también dominante sobre I minúscula. Esto, chicos, nos da características en el glóbulo rojo. Vamos a verlo por aquí. Miren, el glóbulo rojo de una persona A tiene estos receptores en su membrana. La persona del grupo sanguíneo B tiene estos receptores en su membrana. El O, como es recesivo, no tiene receptores. La persona de sangre AB tiene ambos receptores en su glóbulo rojo. Motivo por el cual, chicos, si una persona de sangre B le dona sangre a A, esto no es posible. ¿Por qué? Porque la persona A, su sistema inmune va a reconocer estos receptores de B, los va a reconocer como extraños y los va a empezar a atacar. Los va a atacar. Entonces, una persona de A tampoco le puede donar a B porque evidentemente receptores van a activar el sistema inmune. Pero ¿quién sí puede donarle a todos, chicos? Pues O no tiene receptores, mira. O le puede donar a B, a B y se dona a sí mismo, ¿no? O es conocido por eso como el donador universal. Chicos, y ahora veamos algo. ¿AB le puede donar sangre a B? No, porque tiene receptores A. ¿AB le puede donar sangre a A? Tampoco. Pero, si nos damos cuenta, miren, B sí le puede donar sangre a AB, porque AB tiene receptores B. A le puede donar sangre a AB, porque también tiene receptores A. Y O, que no tiene receptores, también le puede donar a AB. Por eso es que AB, chicos, es conocido como el receptor universal. Tengamos en cuenta ello. Y con respecto al RH, ¿no? Factor RH, el RH es un gen mendeliano. ¿Qué quiere decir? D mayúscula, D mayúscula, D mayúscula, D minúscula. Esto es RH positivo. Y para que sea RH negativo, es D minúscula, D minúscula. El homocigoto recesivo. Puedes ponerle D, puedes ponerle R, puedes ponerle A. Depende de lo que te diga el problema, ¿no? Y depende cómo tú mejor lo entiendas. Y chicos, ya para ir acabando con la parte teórica, vamos a ver algunos datos cronológicos importantes en genética. Esto es parte de historia, en realidad esto es más como cultura general, pero de todas maneras es importante que lo sepan. En 1865, Gregor Mendel publica su artículo sobre los experimentos de hibridación en plantas. En 1869, Friedrich Miesner descubre la nucleína, lo que hoy es como el ADN. Miren, chicos, 4 años después todavía que Mendel publica, y lo llaman nucleína. En 1900, Hugo de Bryce, Carl Correns y Erich von Schermack redescubren los trabajos de Mendel. Miren cuántos años después, chicos. En 1903, Walter Sutton establece la hipótesis según la cual los cromosomas segregados de modo mendeliano son las unidades hereditarias. O sea, ni siquiera se sabía que los cromosomas eran ADN y eso era lo que se heredaba. En 1906, William Bateson propone el término genética. En el año 1910, Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes residen en los cromosomas. Miren, recién en 1910, chicos. Y se da, obviamente, la herencia ligada al sexo, que es nuestro tema de la siguiente semana. El padre de la genética ligada al sexo es Morgan. En el 1953, James Watson y Francis Crick demuestran la estructura de la doble hélice del ADN. Pero chicos, aquí falta mencionar, señores, a la gran Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue en realidad quien obtuvo el espectro de rayos X del ADN. Solo que obviamente no sabía cómo interpretarlo en su totalidad. Watson y Crick vieron esa difracción y al ir analizando, ¿no? la nucleína que se conocía en aquel entonces, se dieron cuenta de que era una fotografía. No solamente que ellos lo publicaron solos,
sin considerar a Rosalind Franklin, ¿no?, como una de las que aportaron conocimiento para la forma y estructura del ADN. En 1956, y esto va abajo, se ha saltado, John Hindit Hyo y Albert Levan determinan que es 46 el número de cromosomas en nuestra especie. En 1995, chicos, por fin se secuencia por primera vez el genoma de un organismo vivo, Haemophilus influenzae. En 1996, al siguiente año, se secuencia el genoma de un eucariota, Saccharomyces cerevisiae, ¿no?, la levadura de la cerveza. En el 96 también se da la clonación de la famosa oveja Dolly. En el 98 se da la primera secuenciación del genoma en un eucariota multicelular. ¿Quién es? Que es Caenorhabditis elegans, ¿no?, un gusano plano. En el 2001 se dan las primeras secuencias del genoma humano por parte del proyecto Genoma Humano y Celera Genomics, a cargo del gran científico genetista Craig Venter. Sigue vivo hasta el día de hoy, tiene su instituto, Craig Venter, en donde realiza gran cantidad de investigaciones. Él es el científico que ha logrado sintetizar un ser vivo en laboratorio. Ha creado una bacteria, ¿no?, sintética. En el año 2003, el proyecto Genoma Humano publica la primera secuenciación completa del genoma con un 99,99% de fidelidad. Y hasta el año, señores, 2019, hay muchísimos otros avances que los irán conociendo cuando ingresen a la universidad. Aquí tenemos algunas características autosómicas en el ser humano, ¿no?, cuáles son dominantes y cuáles son recesivas. Como hoyuelos faciales, ¿no?, cuando las personas se ríen y tienen huequitos en los cachetitos, eso es dominante. Sin hoyuelos, recesivo. Puede degustar el PTC. La degustación del PTC, chicos, es cuando la persona siente sabores que otros no pueden. Por ejemplo, la degustación del PTC, el PTC es una sustancia, llamado feniltiocarbamida. Es la capacidad de sentir un sabor especial, por ejemplo en algunas semillas, ¿no? A algunas personas les gustan las almendras, porque las almendras le sienten un sabor rico, un sabor agradable, pero a otras personas no les gusta porque no le sienten sabor. Las personas que pueden degustar el PTC le sienten un sabor agradable, los que no, obviamente, tienen la característica recesiva, que no pueden sentir ese tipo de sabor. El lóbulo de la oreja despegado es una orejita, ¿no?, que tiene esta forma. En cambio, el lóbulo de la orejita, cuando es pegado, la orejita es así, pegadito a la cara. El mentón hendido, ¿no?, cuando vemos que el rostro de la persona, su mentoncito está bien prominente. En cambio, sin mentón hendido es una persona que se ve el mentoncito plano. El iris de color marrón es dominante, el iris azulado recesivo. Con pecas, dominante, no importa el color de la piel. La piel puede ser morena, puede ser oscura y tiene pecas. Sin pecas es recesivo. Con pecas, dominante, sin importar el color de la piel. El cerumen húmedo es dominante, el cerumen seco, recesivo. ¿A qué nos referimos? El cerumen es lo que se acumula en nuestra orejita, ¿sí?, la cerilla. Aquellas personas que se pueden limpiar la orejita con hisopo y el cerumen queda adherido al hisopo, esas son personas con cerumen húmedo. Pero hay personas que no pueden utilizar hisopo, no pueden, porque el cerumen se va metiendo cada vez más. Cuando el cerumen es seco, tienen que ir al otorrinolaringólogo para que el médico les limpie la orejita, ¿no? Introducen una pinza y se saca el cerumen como si fuera una masa seca. Tienen el cerumen seco. Pueden enrollar la lengüita en U, y eso es dominante. Aquellos que no pueden, ¿no?, su lengüita siempre está estiradita. Eso es recesivo. El dedo pulgar normal es un dedito que cuando la persona lo levanta, se ve de esta manera, ¿no?, cuando levanta la manito. Pero hay un dedo muy flexible que es recesivo, y es cuando la persona levanta el dedito y el dedito se ve así. ¿Sí? Ahí está la manito y el dedito se ve bien hacia atrás. Esta característica es recesiva. El dedo meñique torcido es dominante. Es cuando el dedito nosotros lo vemos con la puntita hacia un costado, torcido. Pero el dedo meñique recto es recesivo. El dedo meñique torcidito va a ser una característica dominante. ¿Sí? Dominante. El dedo recto, torcido.
Rasgos capilares frontales en ángulo, conocido como el widow's peak o pico de viuda. Es cuando en el rostro de la persona, aquí, su cabello tiene acá un piquito. Eso se le llama el pico de viuda, ¿no? En cambio hay otras personas que tienen aquí la frente redondita. No tienen el pico de viuda. Esto es recesivo y esto es dominante. Esto ya lo habíamos visto, chicos. Aquí en su separata les muestran, ¿no?, fenotipos versus genotipos posibles. Grupo sanguíneo A, B, AB y el O. ¿Sí? Recuerden la donación de sangre. Aquí tienen una imagen también de lo que ya hemos visto, ¿no? Las personas del grupo sanguíneo A con el antígeno A, las personas del grupo sanguíneo B tienen el antígeno B. ¿Por qué se le llama antígeno? Se le llama antígeno porque una persona de A lo consideraría como un antígeno, que le va a crear anticuerpos, ¿no?, contra el antígeno. En el grupo AB visualizamos ambos antígenos, ¿no?, y el grupo sanguíneo O que no tiene. Por eso le puede donar sangre a todos. Muy bien, chicos, eso ha sido todo en la parte teórica. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas, las cuales, como todas las semanas, ustedes ya resolvieron previamente. En la pregunta número 1 nos indican: se cruzan dos plantas de flores rojas y plantas con flores amarillas. Se obtienen plantas con flores anaranjadas. Al cruzar la F2 obtenemos un total de 1800 descendientes. ¿Cuántos esperan que fueran de color anaranjado? A ver, si tenemos plantas con flores rojas, rojo, amarillo y anaranjado, ya sabemos que es el tipo de herencia intermedia, ¿verdad? O también conocido como la dominancia incompleta. Cuando nosotros cruzamos a los dos parentales, vamos a obtener esto, lo cual, de acuerdo al problema, nos indican que ellos son anaranjados. ¿Sí? El tercer fenotipo, ¿no? Rojo, amarillo, anaranjado, que es la mezcla de ambos. Por ese motivo, y nos indican que al cruzar la F2, ellos son la F1. ¿Sí? Se cruzan plantas de flores rojas y amarillas. Aquí están, ellos son los parentales. Se obtiene la F1. Al cruzar la F2, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a cruzarlos para obtener la F2. Obtenemos A con A, A con B, A con B y B con B. Esto es rojo, esto será anaranjado y este individuo será amarillo. Proporción 1, 2, 1. Rojo, anaranjado, amarillo. Entonces, si tenemos un total de 1800 descendientes, nos preguntan cuántos esperan de color anaranjado. La mitad, ¿verdad? Se esperan en total 900 individuos de color anaranjado. En la pregunta número 2, en la planta Pisum sativum, el tamaño alto es dominante sobre el corto. Si se obtienen 1200 individuos del cruce de dos heterocigotos, ¿cuántos esperan que sean altas y cuántas bajas? A ver, se supone que esto es alto y esto es de tallo corto. Te dicen que se cruzan dos heterocigotos, así, ¿verdad? Al cruzarlos, obtenemos esto, miren, alto y de tallo corto. Recuerden que Pisum sativum, y cuando te hablan del tamaño del tallo, esto es genética mendeliana. En el caso de Mendel encontramos dominantes y recesivos, ¿no? A diferencia del ejercicio anterior, que eso no es Mendel. ¿Cuántas esperan altas y cuántas serán bajas? Si hay un total de 1200 individuos, en proporción de 3 a 1, en total vamos a encontrar 900 altas y 300 bajas. La clave sería la A. En la pregunta número 3, el enanismo en la especie humana se debe a un alelo autosómico dominante. Ojo, enanismo dominante. Te lo dice el problema. Dos primos hermanos sufren de enanismo, cuyos abuelos comunes eran normales. Desean tener hijos. ¿Cuál sería la probabilidad de que tengan descendientes normales? A ver, si sabemos que el enanismo es dominante, ¿qué quiere decir eso? Que esto es enano, esto es enano
y este genotipo es tamaño promedio. Tamaño promedio, tamaño común. Nos dicen que dos primos hermanos sufren de enanismo. ¿Qué quiere decir que sean primos hermanos? Que aquí están los abuelos, aquí están los padres, sí, que no se sabe cómo son los hijos, ¿verdad? Son los hijos, pero ellos están casados, tienen su familia y tienen descendientes, no sabemos si es hombre o mujer, ¿no? Los primos hermanos. Pero nos dicen que ellos tienen enanismo. Sí, ellos tienen enanismo. Pero los abuelos en común, encontramos que nos indican que ellos son normales, o sea, comunes, mejor dicho, ¿no? De tamaño promedio. Los abuelos son de tamaño promedio. Quiere decir que el gen del enanismo viene por aquí, ¿no? Por aquí debe estar el enanismo. Muy bien. Nos indican que los abuelos comunes, ¿no? Ambos miembros de las parejas entonces deben de sufrir aquí de enanismo. Por tal motivo, en ambos casos encontramos que ellos deben de ser heterocigotos, ¿no? Porque ellos tienen este gen de los abuelos, pero aquí tienen el gen dominante del enanismo. El cruce entonces sería, ellos desean tener hijos. ¿Qué probabilidad tienen de que sus descendientes tengan enanismo? Entonces, al conocer el genotipo de los primos hermanos, el problema nos indica que ellos desean tener hijos. Si es que ellos tuvieran hijos, ¿cómo sería su descendencia? Con enanismo y tamaño promedio. Quiere decir que el 75% tiene probabilidad de nacer con enanismo y solo el 25% de tener tamaño promedio. La clave, por lo tanto, sería entonces la C, 25%. Los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por 3 genes, los cuales obviamente tienen el alelo I y B, y para el grupo sanguíneo O, ¿verdad? De la I minúscula. Los genes A y B son codominantes. Ambos son dominantes respecto al gen I, el cual es recesivo. Si Francisco y Alicia, ambos del grupo AB, tienen un hijo, ¿cuál es la probabilidad que el hijo sea del grupo B? A ver, si ambos son del grupo AB, cuando ellos tengan descendientes, van a tener hijos del grupo A, hijos del grupo AB, otro AB, y del grupo B. Aquí está. Por lo tanto, solo será un 25%. En la pregunta número 5. En los perros, el pelo rizado domina sobre el liso. Una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro de pelo también rizado, y del que se quiere saber si es heterocigoto. Cuando este cachorro llegue a la edad reproductiva, ¿con qué tipo de hembra tendrá que cruzarse para saber su genotipo? A ver, chicos, esto es por cruce de prueba, ¿verdad? Si nosotros queremos saber cómo es el genotipo de un individuo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cruzarlo por un homocigoto recesivo. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque al cruzarlos, yo voy a obtener de la descendencia, si el 100% tienen fenotipo dominante, ya, entonces sí era homocigoto dominante. Pero si es que encontramos que estos dos son dominantes y el 50% tiene fenotipo recesivo, pues entonces este individuo no era de línea pura, porque solo el 50% tiene fenotipo dominante. De esa manera, gracias al homocigoto recesivo, nosotros podremos saber si es que el individuo de prueba es de línea pura o no. Por lo tanto, en la pregunta número 5, la clave obviamente sería la A. En la pregunta número 6, en los humanos la característica de poder plegar la lengua depende de un gen dominante L, sobre no poder hacerlo. Sabiendo que Carlos puede plegar la lengua, su esposa Isabel no puede. El padre de Carlos tampoco.
¿Qué probabilidades tiene Carlos e Isabel de tener un hijo que pueda plegar la lengua, ¿no? Hacer la lengüita en U? A ver, si esto es dominante, quiere decir que ellos dos pueden plegar la lengua en U y él no puede. Por lo tanto, Carlos puede plegar la lengua, o sea, él puede hacerlo. No sabemos si es homocigoto o heterocigoto, pero nos dicen que su esposa no puede hacerlo. Ah, ya, entonces la esposa es LL minúscula. El padre de Carlos no puede hacerlo. Si uno de sus progenitores no puede hacerlo, quiere decir que es así. Por lo tanto, una de las L's minúsculas le tiene que haber heredado a Carlos. Y esta L mayúscula obviamente viene de parte de la madre. ¿Sí? De la madre de Carlos. ¿Qué probabilidades tiene Carlos e Isabel de tener un hijo que pueda plegar la lengua? Sabiendo ahora que Carlos es heterocigoto. Los cruzamos y encontraremos que tiene el 50% de probabilidades. Si se dan cuenta, chicos, este tipo de problemas son tipo probabilidad, no tipo lógico. Aquí interfiere muchísimo razonamiento matemático, lógica e inferencia, para nosotros poder visualizar, ¿no? Pero esto aparte de aquí, la parte teórica, les recomiendo siempre hacerlo primero, para que tengan los datos bien ordenados, ¿no? Y luego ya van obteniendo el genotipo de los progenitores y demás análisis. Esta parte de aquí es muy importante para la resolución de los problemas. En la pregunta número 7 nos indican: Gregor Mendel propuso las bases de la genética realizando cruces entre plantas de Pisum sativum. Él observó 7 características fenotípicas presentes en estas plantas. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa genotípicamente a un ejemplar de arvejas de flores púrpuras? Ah, esto es dominante, flor púrpura. Puede ser homocigoto o heterocigoto, ¿ah? Tallo corto. Ah, ya, esto es recesivo. Semilla rugosa, recesivo. Y vaina de color amarilla, esto es también recesivo. Entonces, si 3 últimos son recesivos, deben de ser minúscula, ¿verdad? A ver, vemos que el tallo corto está representado por C, ¿no? Semilla rugosa por R y amarillo por A. Entonces debe ser CCRRAA. Por lo tanto, y tallo púrpura, o sea, las flores púrpuras están representadas por PP. Puede ser así o puede ser así, cualquiera de los dos. La clave, chicos, por lo tanto sería dedo, ¿verdad? Dedo. Aquí hay mayúscula, esto no puede ir, esto tampoco puede ir y este tampoco puede ir, ¿sí? La clave sería dedito. En la pregunta número 8. En una especie de mariposa existen 2 fenotipos para el color de alas. El color azul es determinado por A mayúscula y el amarillo por A minúscula. Los individuos homocigotos dominantes se quedan en estadio de larvas, o sea que no desarrollan alitas, ¿no? No desarrollan a mariposa. Quiere decir que esto y esto. A ver, esto tiene alas azules, esto tiene alas amarillas, ¿sí? Y esto se queda como larva. ¿Cuál será el número de mariposas con alas amarillas cuando se fecundan 2 ejemplares de alas azules que generan 360 individuos? A ver, primero, si se van a cruzar mariposas de alas azules, ¿cuál es la única opción, chicos? Esta, ¿sí? Porque esta es una mariposa, esto es una larva. Cuando se cruzan las mariposas de alas azules, obtenemos esta descendencia. Esto se queda como larva, alas azules y alitas amarillas. Nos indican que ¿cuál será el número de mariposas con alas amarillas cuando se fecundan 2 ejemplares de alas azules que generaron 360 individuos alados? O sea, esto no. Esto de aquí son alitas azules y esto de aquí son alitas amarillas. 2-1. Si en total hay 360 individuos, obviamente, chicos, vamos a encontrar un total de 120 individuos con alitas amarillas, no proporción de 2-1, aquí hay 240, aquí hay 120. En la pregunta número 9, Renato es homocigoto para el grupo sanguíneo A, quiere decir que Renato es así, y heterocigoto para el factor RH, por lo tanto, Renato será así. Su esposa María es del grupo AB, la única opción para que sea AB es de esta manera.
y de RH negativo. Recuerden que el RH negativo es recesivo, RH negativo. Asumiendo que el factor RH se hereda mendelianamente, ¿no? Dominante y recesivo, donde RH se determina por el alelo dominante y el RH negativo por el alelo recesivo, ¿sí? Pueden ponerle R o D como ustedes prefieran. ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo del grupo sanguíneo A RH positivo para esta pareja? Muy bien, cuando hagamos el cruce, vamos a obtener entonces, hacemos nuestro cuadrito, ¿verdad? Ella nos puede dar A con R, A con R. Y él se repetiría, ¿no? Por lo tanto ya no se pone. Y, perdón, él nos puede dar esto y Renato, ¿no? Y María nos puede dar A con R o B con R. También dos posibilidades. Si nosotros volvemos a poner el R, por ejemplo, aquí, ¿no? Otra vez A con R y B con R, nos vamos a dar cuenta, chicos, que se repite. Vamos a verlo. A, R, R. A, B, R, R. A con A, R minúscula, R minúscula. A con B, R minúscula, R minúscula. Este bloque de aquí se repetiría aquí abajo. Y si vuelvo a poner por aquí A, R, este bloque también se volvería a repetir acá. Y se repetiría acá también. Por lo tanto, como en genética trabajamos con proporciones, con porcentajes, ya no es necesario colocarlo. Es necesario solamente aquellos que van a marcar diferencia. Si esto de aquí se repite aquí, ya no tiene sentido. Por lo tanto, chicos, nos piden del grupo sanguíneo ARH positivo. ARH positivo. Aquí está, mira. ARH positivo. Este es A, pero RH negativo, y estos son AB. Por lo tanto, encontramos un total de un cuarto. 1 de 4. Nada más. Si nosotros hubiéramos hecho todo el cuadro, ¿no? Encontraríamos un total de 4 de 16. Cuarta sigue siendo un cuarto. ¿Entendido? En la pregunta número 10. Homocigoto. Obviamente, línea pura. Ubicación de un gen. Obviamente es el locus. Ubicación, conjunto de todos los genes. Ahora, todos los genes de un individuo se llama genoma. ¿Sí? 1, 3 y 2. La clave sería la B. En la pregunta número 11, en los cuyes el pelaje negro es dominante sobre el blanco. Esto es negro y esto es blanco. Pelaje negro, pelaje blanco. Un cuy de pelaje negro se cruza con una hembra de pelaje blanco. Un cuy de pelaje negro, no sabemos si es homocigoto o heterocigoto, se cruza con una de pelaje blanco. Tuvieron 10 descendientes. Todos de pelaje negro. Ah, ya nos dijeron todo, pues obviamente. Todos van a ser de esta forma. En total, aquí se obtuvieron 10. Indica el porcentaje de estos descendientes que deberían ser heterocigotos. Obviamente, chicos, el 100%. Porque además que nos dicen todos de pelaje negro. Por ese motivo, sacamos que es homocigoto. En la pregunta número 12. En ratones, el pelo corto es dominante sobre el pelo largo. Pelo corto, dominante sobre pelo largo. El pelo negro sobre el castaño. Pelo negro sobre color castaño. Si un ratón de pelo corto negro, de pelo corto, mira, y te dan el dato. Pelo corto y negro, ambos heterocigotos. Se cruza con un ratón de pelo corto, también mira, de pelo corto, heterocigoto, y pelito castaño, ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de obtener ratones de pelo largo, castaño? Muy bien, empecemos. Este individuo, como es dihíbrido, nos va a dar todas las probabilidades, ¿verdad? Muy variado. En cambio, este individuo, como tiene un gen homocigoto, me va a dar solamente dos opciones de mezcla génica. Listo. Empezamos. A con A con B. Listo, nos piden pelo largo castaño. ¿Dónde están los de pelo largo? A ver, pelo largo tiene que ser homocigoto recesivo. Aquí, nada más. Y castaño aquí. El único, ¿verdad?
En total vamos a obtener 1 de 8. La clave sería la D. En la pregunta número 13 nos indican, relacione correctamente cruce con homocigoto recesivo. Sería el cruce de prueba. Color en la flor del dogo. La flor del dogo es sumamente conocida. Esto es tipo de dominancia incompleta, ¿no? Herencia intermedia. Número 2 por aquí. Grupos sanguíneos LM, ¿recuerdan? Esto es el grupo sanguíneo M. Este es el grupo sanguíneo N. Y esta es una persona del grupo MN. En este caso encontramos encontramos por aquí el grupo N y por aquí el MN. ¿Qué hay aquí, chicos? Codominancia. Aquí no hay un dominante recesivo, no. Aquí hay codominancia. Por lo tanto, el 3 viene por aquí. Y por último, enanismo, lo hemos visto que es caso de dominancia completa. Por lo tanto, la clave sería la A. En la pregunta 14, las pecas en la especie humana dependen de un gen dominante A. Por lo tanto, esto es pecas y esto es sin pecas. No pecas. El gen para ausencia de pecas es recesivo. Determina la proporción de obtener hijos con pecas del cruce de un varón sin pecas. A ver, un varón sin pecas, aquí está. Y una mujer pecosa heterocigota. Ah, ya. Nos hicieron todo, ¿verdad? A con A, A con A, A con A y A con A. ¿Cuánto sería, chicos? Que tenga pecas. 50%, es decir, un medio. En la pregunta número 15, una planta de arveja con semillas de color amarillo, pero heterocigota, se cruza con una planta de semilla de color verde. Color amarillo es heterocigoto, sabemos que amarillo es dominante frente a verde. Con una de color verde. ¿Cuál es la probabilidad para obtener plantas con semillas amarillas? Cuando realizamos el cruce, sería el 50%. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya quedado bastante claro. Ha sido un tema muy interesante. Cuídense mucho, sí, aliméntense bien, ya lo saben. Chicos, ya estamos casi por acabar el siglo prácticamente. Nos quedan unas cuantas semanas nada más. Cuídense bastante, duerman adecuadamente, duerman las horas correspondientes, ¿sí? Nos vemos, chicos.